Muy buenas tardes, familia. Shalom para todos. Por acá les enviamos un saludo a los pastores González Castellano y el Chalía Luis Boscán. Qué alegría poder estar con ustedes en esta preciosa tarde, ya dentro de poquito, para cerrar este día de Shabbat. Así que ya estuvimos en la mañana compartiendo la porción de la Torá, el estudio de las Parashot, y nos encontramos en este momento para estudiar y compartir con ustedes los evangelios a nivel cronológico. Así que por acá abajo les vamos a dejar también nuestra cinta con nuestras plataformas digitales para que usted pueda ubicarnos por allí, suscribirse si aún no se ha suscrito, activar las notificaciones y así recibir cada vez que nosotros estemos en vivo o coloquemos algo para ustedes. Bien. Quiero invitarles a que puedan acompañarnos, que pueda tomar allí su Biblia, sus apuntes para comenzar el estudio de esta semana. Ya nos encontramos en el estudio número 26 de los Evangelios. Así que el día de hoy solamente vamos a estar ubicándonos en el libro de Juan, específicamente en el capítulo 8, a partir del versículo número 12, hasta el capítulo 9, verso 41. Así que tome allí la escritura, ábrala en el libro de Juan y juntos vamos a estudiar y vamos a ver qué tiene el Eterno para nosotros en esta preciosa enseñanza. A mí me gustó mucho, así que vamos a desglosar cuáles son esos episodios, esos tópicos que vamos a estar tratando en esta tarde. Primero vamos a empezar a hablar sobre Yeshua, la luz del mundo. Luego de esto, Él les enseña: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y también les habla sobre la verdad, los hará libre. Seguimos en el punto número 4, donde se menciona sobre la preexistencia del Mesías. Luego, Yeshua sana a un ciego de nacimiento. En el punto número 6, los fariseos interrogan a este ciego que fue sanado. Y en el último episodio de esta enseñanza, el Mesías les enseña sobre la ceguera espiritual. Así que básicamente estos episodios y lo que vamos a estar estudiando, lo que vamos a estar viendo acá en el libro de Juan es interrogantes que los fariseos le hacen al Mesías, le hacen a Yeshua, como siempre buscando de tratar algo en lo que ellos pudieran contradecir al Mesías. Así que vamos a estar muy pendientes y vamos a aprender entonces esta enseñanza número 26. Antes de iniciar la lectura del episodio, lo que comprende esta enseñanza, quiero recordarles que en la porción número 25 finalizamos la semana anterior cuando un intérprete o un doctor de la ley cuestionaba también a Yeshua, al Mesías, específicamente acá hablando sobre el episodio del buen samaritano. Continuamos entonces en el libro de Juan, capítulo 8, verso 12, como les decía, este primer episodio que habla sobre Yeshua, la luz del mundo. Dice: de nuevo, pues les habló Yeshua diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y le dijeron los fariseos: tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Y Yeshua les responde y les dice: aunque yo dé testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde vine y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo o a dónde voy. Entonces, como les mencionaba al principio, vamos a ver acá cómo los fariseos le cuestionan al Mesías, cómo ellos le refutan varias cosas que ya los vamos a ir viendo punto por punto en esta enseñanza número 26. Y él acá les dice entonces, cuando Yeshua comienza a enseñar que él es la luz del mundo, ellos comienzan a decirle: ¿cómo tú vas a dar testimonio de ti mismo? Entonces ellos comienzan con estas primeras interrogantes, con este conflicto, claramente con estas autoridades religiosas en ese momento. Entonces, él acá
les estaba enseñando en relación a esto. Él quería enseñarles acerca de la luz del mundo, él quería enseñarles acerca de él, acerca de la Torá también y de su testimonio. Luego vemos a partir del verso número 15 como ellos dicen, el Mesías les dice, vosotros, ustedes juzgan según la carne, pero yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgara, mi juicio es verdadero, porque no estoy solo, sino yo y el Padre que me envió. Y es muy interesante ver, estudiar y escudriñar las respuestas del Mesías y cómo él les va respondiendo ante estas preguntas capciosas que los fariseos les van diciendo y les van cuestionando. Acá el Mesías les dice, yo no juzgo según la carne, sino que mi juicio es verdadero porque no estoy solo, sino el Padre, sino yo y el Padre que me envió. Y en vuestra misma ley está escrito que el testimonio de dos hombres es veraz. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Entonces el Mesías acá les habla sobre esto y los fariseos estaban desubicados en ese momento. El Mesías les dice, yo soy el que da testimonio de mí mismo. En cada uno de estos episodios vemos cómo él da testimonio de él, les habla también sobre el Padre, no se jacta de decir alguna cosa, sino yo soy el que el Padre envió. Y esto es lo que ya también el Mesías venía diciendo, venía anunciando anteriormente. Así es, y él dice, yo doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Termina ese versículo 18. Entonces, hemos dicho también y lo hemos aprendido acá y hasta el mismo Yeshua les dice que por boca de 2 y 3 testigos se resuelva todo asunto. Bien, por eso ellos le critican, tú das testimonio de ti mismo. Tu testimonio no es válido. Él dice, sí es válido porque yo testifico, pero el Padre que me envió da testimonio de mí. Y esto tiene que ver no con él como persona frente a ellos, dando su testimonio o testificando de sí mismo, bien, como muchos hacían buscando su propia gloria, bien, pero él acá lo que está haciendo referencia es acerca del Padre, en que a través del Padre él da testimonio de sí mismo y él como el Padre, como Elohim, como Adón, da testimonio de todas estas cosas que él está haciendo, así como también la palabra que él habla, vaya, se cumple aquello y es veraz, haciendo y cumpliendo lo que el Padre había entregado. Entonces, pueda sonar como un trabalengua tal vez o complicado, pero no es igual a que nosotros hoy lleguemos en algún lugar y digamos, yo doy testimonio de mí mismo, bueno, el pastor Gabriel da testimonio de sí mismo y Dios da testimonio de él. No es igual. Bien, ahí sí no es igual el sentido de lo que Yeshua está diciendo, porque él está haciendo referencia a Elohim, al Adón, al Padre, para dar el testimonio. No es como si yo llegue y diga, yo doy testimonio, porque en ese caso no estaríamos alineados como Yeshua lo está planteando. Bien, había un respaldo como tal de no solo las referencias, a ellos no se los dijo claro, pero las referencias de él como el Padre para estar sobre la tierra y cumpliendo esas palabras. Y vamos a ver un poco más en esas palabras que él mismo dice, lo que el Padre me envió, lo que yo dije, y todas esas, en este episodio él dice muchas cosas y referencias al eterno Dios, al Padre, para también dar testimonio o respaldarlo en lo que él estaba haciendo. Solo que las personas o ellos llegaban en un lugar, algunos daban testimonio, pero no había un respaldo, no había algo que lo sustentara como tal en esto que ellos querían hacer. Bien, luego a partir del 18 dice, yo soy el que doy testimonio de sí mismo. Y él entonces le decía, ¿dónde está tu padre? Le decían ahora los fariseos, ¿dónde está tu padre? Yeshua le responde, ni me conoces a mí ni a mi padre. Si me conocieras a mí, también conocerías a mi padre.
Y estas palabras habló en la tesorería mientras enseñaba en el templo, y dice la escritura que nadie le prendió, pero porque aún no había llegado su hora. Entonces, estos fariseos no solamente le dice quién eres tú, que das testimonio de ti mismo, sino que ahora le cuestionan en relación al Padre y le preguntan, ¿dónde está tu Padre? Le dicen estos hombres, ¿dónde está tu Padre? Entonces, acá vemos cómo van surgiendo estas interrogantes o cómo ellos le van ahora cuestionando en relación al Padre. Como ya mencionamos anteriormente, el Mesías les hablaba, él hablaba en este momento para dar testimonio del Padre también. Ahora, en el siguiente episodio dice, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Luego, a partir del 21, nos enseña, por tanto, les dijo de nuevo, yo me voy y me buscaréis, y en vuestro pecado moriréis, y a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará? Pues dice, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y vemos entonces acá en estos versículos 21 y 22, cómo estos hombres, estos fariseos estaban completamente desubicados, no entendían absolutamente nada en relación al Mesías. Ahora cuando él les dice acá, donde yo voy, vosotros no podéis ir y en vuestro pecado moriréis, entonces ellos se preguntan y se dicen, ¿acaso este se va a matar? Y vemos, como les mencionaba, estas interrogantes que van diciendo, ¿dónde está el Padre? Ahora en este verso 22, ¿se matará a sí mismo? No estaban, no sabían absolutamente nada, no estaban entendiendo las enseñanzas de el Mesías, y fueron estos mismos líderes religiosos los que más adelante entregarían al Mesías. Pues el cumplimiento de la palabra y lo que el Mesías estaba haciendo, estaba preparando también el camino, estaba anunciando lo que iba a suceder, que él iba a morir por los pecados del mundo. Obviamente no se iba a matar él mismo, sino que iba a morir por nosotros, por los pecados, por nuestros pecados, pero claramente estos hombres, estos fariseos, en este momento no estaban entendiendo lo que estaba sucediendo en ese momento. Claro, él, como entendemos hoy día, gracias Señor por eso, él estaba diciendo donde yo y vosotros no podéis ir, porque obviamente iba a morir, bien, por eso ellos lo entendieron en ese sentido, se va a matar a sí mismo porque nadie lo podía seguir en ese camino. Pero también esto implica hacia dónde iba a ascender, dónde se iba a sentar, en la presencia de quien iba a estar, y que ellos no podían accesar por causa de los pecados, por causa del pecado, no podían tener ese acceso al eterno Dios. Ahora, ellos cuestionan esto así como acaban de cuestionar acerca del Padre, y algo similar lo vemos con Moisés, porque el Padre envía a Moisés a una asignación, su mano lo respaldó, y aún a través de todas esas señales, estando en el desierto, se levantaron algunos diciendo, y en esto me refiero a Coré y su séquito, diciendo, ¿quién te ha puesto por juez sobre nosotros? ¿Quién lo puso él como gobernante y Aarón como sacerdote? Ellos aún cuestionaron el respaldo del Eterno en Moisés y Aarón. Bien, y por causa de esto, entonces 250 fueron consumidos en el fuego, y también a través de lo que la dirección del Padre, la vara de Aarón reverdeció, testificando el eterno Dios de su escogencia y de a quién había puesto él al mando. Bien, de igual manera con Yeshua, las señales lo seguían y aún no le creían. Bien, y aún con estas palabras, aunque aquí pudo sonar un poco más confuso, el Padre también respalda resucitándolo, manifestando así esa señal para tener acceso en la presencia del Eterno. Ahora, es diferente a que nosotros, cuando me refiero a ese testimonio, es decir, yo testifico de mí mismo, es diferente porque aunque el Eterno nos respalda, no necesariamente tiene que ser siempre con algún portento de que el cielo se abra, que las nubes aparezcan, que la tierra se traiga a los moradores, no necesariamente acerca de eso. Y si no sucede así, el Padre no nos respalda,
no es así, porque hay un respaldo del Eterno en nosotros. Hay siempre que caminemos alineados a su voluntad, vamos a ver su mano a nuestro favor, en pequeñas cosas y en grandes cosas. Bien, pero en este caso era el Mesías, era el Adón presente ante ellos para cumplir un propósito, y también el eterno Dios respaldándolo. Ahora, ellos no podían seguirlo porque iba a ascender. Más allá de solo morir, él iba a ascender. Nosotros lo vamos a seguir porque creemos en él, porque creemos en ese testimonio de que él vino a dar, y lo vamos a seguir. Ya pronto así va a suceder, y vamos a tener también acceso a la presencia del Eterno. Así es. Luego, a partir del verso 23, el Mesías les dice: ustedes, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, pero yo no soy de este mundo. Pero por eso os he dicho que en vuestros pecados moriréis, si no creen que soy yo. Que yo soy. En 1 Corintios 2:14, Pablo enseña: pero un hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu, porque para él son necedad, y no puede entenderlas porque no se han de discernir espiritualmente. Entonces acá el Mesías les dice: ustedes son de abajo, yo soy de arriba, ustedes son de este mundo, pero yo no soy de este mundo. Por eso os he dicho que en vuestros pecados moriréis si no creen que yo soy. Acá él les estaba enseñando también: si no tienen la capacidad de discernir, si no se quitan ese velo que tienen allí ante sus ojos, no van a poder entender, no van a poder ver la verdad. Y de esto trata también el siguiente episodio, que habla sobre la verdad y que la verdad los hará libres. Luego, en el verso 25 vemos también algo muy interesante, porque nos enseña: ellos le decían, ¿tú quién eres? Y Yeshua les dijo: lo mismo que os vengo diciendo desde el principio. Entonces ya no solamente cuestionaban ¿dónde está tu padre? Ya no solamente no entendían y le decían: ¿acaso este se va a matar? ¿De qué nos está hablando? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué es lo que está enseñando? Sino que no entendían quién era. Le preguntaron: ¿quién eres? ¿Tú quién eres? No tenían identidad. Estaban completamente cegados, y el Mesías les dice: es lo mismo que vengo diciendo desde el principio, es lo mismo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo, y ustedes aún no lo entienden, y ustedes aún no han logrado verlo. El Mesías venía enseñando, el Mesías daba testimonio, pero ellos aún no lograban entender esto, y cada vez y a medida que vamos estudiando, que vamos leyendo, que vamos pasando los episodios, vemos aún más la ceguera que había en ellos, y el no estar ubicados en el tiempo, el no ver las señales que el Mesías hacía. Y esto también lo vamos a ver en los siguientes episodios, cuando nos habla cuando él sana a un ciego de nacimiento. Entonces, en el verso 26, muchas cosas tengo que decir y juzgar acerca de vosotros, pero el que me envió es veraz, y lo que yo he oído de él, esto hablo en el mundo. Vemos entonces cómo también continúa acá dando testimonio del Padre, cómo él siempre enseñaba que lo que él hacía era porque el Padre lo envió a hacer, era porque él hacía lo que el Padre le decía que tenía que hacer. Y esto era lo que alegaba el Mesías en sus enseñanzas, que él enseñaba acerca de la voluntad del Padre y lo que él le había enviado a hacer. Nunca él apeló a su propia voluntad o a su propio intelecto, sino: yo he venido a hacer lo que el Padre me ha enviado a hacer. Estaba ese respaldo allí también. Y esto nos deja algo también muy interesante a nosotros, nos deja una enseñanza: que si el Mesías caminó de esta manera, si el Mesías enseñó de esta manera, no enseñando bajo su propio intelecto, su voluntad, sino con el respaldo del Padre, diciendo: yo he venido a hacer lo que el Padre me ha enviado a hacer en este tiempo. Nosotros entonces, ¿cómo tenemos que conducirnos? ¿Cómo tenemos que enseñar? No bajo nuestro propio intelecto, no porque lo que a mí se me ocurra, no por lo que yo quiero enseñar, sino por lo que el Padre también nos ha enviado a enseñar, por ese respaldo que nosotros tenemos
de parte de Él para anunciar lo que nos ha sido enviado en este tiempo. Y otra cosa interesante que nosotros podemos ver acá es cómo el Mesías con su carácter confrontaba a los fariseos, entendieran, no entendieran, quedaran en las nubes. Él les enseñaba la palabra, él les anunciaba lo que el Padre los había enviado a hacer con carácter. Él no se dejaba llevar porque si me van a seguir, si no me van a seguir, si voy a perder, si estos se me van a ir. Él simplemente caminó en carácter, caminó en Torah, y esto es lo que enseñó. Hoy en día muchas veces nos cohibimos de enseñar lo que dice la Escritura por temor que si se me van a ir 5, que si se me van a ir 10, que si se me van a ir 20, si yo enseño esto, entonces me voy a quedar con la mitad de la congregación. Pero Yeshua lo hizo de esta manera. A Yeshua no le importó el qué dirán. Él hablaba la palabra, él hablaba la Torá, y el que se alineara, el que se le revelara, ese era el que le iba a seguir. El que se ofendiera y pensaba que y no entendiera lo que estaba hablando, simplemente se iba a ir. Pero Yeshua caminó con carácter y confrontó al que tenía que confrontar. Luego entonces dice que no comprendieron que les hablaba del Padre. Claramente nos enseña el verso número 27. Entonces Yeshua les dijo: cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces comprenderéis que sois yo, que yo soy, perdón, y que nada hago de mí mismo, sino según me enseñó el Padre, esto hablo. Vemos entonces nuevamente acá como él decía: lo que el Padre me enseñó, eso es lo que yo voy a hablar, ese respaldo allí. Y el que me envió está conmigo y no me dejó solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y hablando de estas cosas, dice la Escritura que muchos creyeron en él. Sí, es cuántos de nosotros podemos hablar con estas mismas palabras de decir: no me dejo solo porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, según lo que él me enseñó, esto hablo? ¿Cuántos de nosotros podéis decir que lo que yo he oído de él, esto hablo en el mundo? Entonces ahí tenemos varias cosas. Lo que yo he oído de él, hablo en el mundo. Lo que él me enseñó, esto hablo. Bien, y él no me deja solo porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces hay varias cosas allí donde nosotros tenemos que relacionarnos, intimar con el Padre Eterno, más allá de pasar 1 hora o 2 horas en oración pidiéndole nada más. Bien, tenemos que callar, hacer silencio para oír lo que él tiene que decirnos. Tenemos que exponernos, no solo en nuestra intimidad con él, a su instrucción, sino también profundizando qué es lo que verdaderamente necesitamos aprender para el tiempo, para el momento, para la ocasión, para las personas, para el lugar. ¿Cuál es la instrucción del Eterno, tanto de unos pequeños o niños como de unos que tienen más conocimiento, que tienen más tiempo en el estudio? Bien, entonces todas estas cosas allí tenemos que estar nosotros también atentos para escuchar del eterno Dios, para aprender de él y para poner en práctica y decir que siempre hago lo que a él le agrada. Y de esta forma vamos a ver que también muchos van a seguir, van a creer en él para seguir al Padre Eterno. Y aquí es importante con lo que viene ahora a decir en los siguientes versículos en relación a este episodio de la verdad, os hará libre. En este mismo episodio, a partir del verso 31, nos enseña la Escritura que decía entonces Yeshua a los judíos que le habían creído: si vosotros permanecen en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permanecen en mi palabra, entonces sois verdaderamente mis discípulos. Y acá está también algo importante, lo que enseña el verso 32: y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. Si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y de esta manera conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Quién es la verdad? La verdad nos está hablando también de él. Y esto nos deja a nosotros una enseñanza, porque muchas veces pensamos que con repetir una oración ya ese es el paso
a nosotros tener la salvación y ya eso es todo lo que tenemos que hacer y solamente agarramos, vamos el domingo a la congregación, escuchamos a la enseñanza, me voy a mi casa, vivo mi vida normal en el transcurso de la semana, el siguiente domingo vuelvo a ir, vuelvo a escucharme, vuelvo a ir a mi casa, pero acá Él nos está dejando una enseñanza. Si ustedes se apegan a mi palabra, entonces van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libre. Entonces va más allá de repetir una oración y decir, ya, esto está listo. Esto tiene que ver con una conducta, tiene que ver con un estilo de vida, tiene que ver con cambiar nuestro comportamiento, como lo hemos mencionado, tiene que ver con teshuvá, tiene que ver también con girar, con renunciar a esta o X tipo de comportamiento, de pecado, para entonces poder conocerle a Él, conocer la verdad, y de esta manera la verdad, como dice acá la Escritura, os hará libres. Si le conocemos a Él, si nos apegamos a su palabra, si nos apegamos a su Torah, lo que Él nos enseña se nos va a revelar esto, y de esta manera entonces nosotros seremos también libres. De esta manera podemos ir alineando nuestras conductas, nuestros comportamientos y caminando de acuerdo a la palabra. Una cosa es decir, que alguien diga, yo soy cristiano, ¿bien? Y otra es que verdaderamente viva en la verdad o viva aplicando la instrucción del Padre en su vida y en las áreas de su vida, entendiendo de que esto no tiene que ver con que no va a pecar nunca más. Cuando dice la verdad os hará libre, no quiere decir que usted no va a pecar nunca más. Bien, una cosa es decir estos o que son cristianos o muchos que van a las congregaciones y decir, no, yo soy evangélico, yo soy cristiano, yo soy un hijo, pero en su vida es otra cosa, y en su día a día es otra cosa. Hay una diferencia. Y es muy interesante ver que en el verso anterior, en el verso 31, Yeshua les dice a los judíos, a aquellos que habían creído en él, empieza a decirle estas palabras: si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocer la verdad, y la verdad os hará libres. Bien, eran a estos que hoy, si los ven en un sentido, son aquellos que también van a las congregaciones o que dicen yo soy cristiano, pero que viven su vida muy normalita, bien, en sus pecados y en sus prácticas. Esto es similar, y allí Yeshua el Señor les empieza a hablar estas palabras. Y empieza esta discusión en ellos. Y conoceréis la verdad. Y es muy interesante ver qué es la verdad. Y esto ha sido tema de debate filosófico, teológico y muchas otras cosas más en relación a cuál es la verdad o qué es la verdad. Vemos que encontramos dos palabras en griego. Esto tiene que ver con veraz o verdad o verdadero. Bien, pero en hebreo encontramos unas palabras. Voy a mencionar dos relacionadas, y una es emet. Bien, emet, esta palabra tiene que ver con seguridad, con verdadero, con fidedigno. Bien, y esta palabra emet la encontramos una sola vez en la Torá, en el Antiguo Pacto, que es conocido así. Bien, y es en Éxodo 34:6, cuando Moisés tiene ese encuentro con el Eterno en el monte, y él dice estas palabras acerca del Padre, acerca del Eterno, grande, misericordioso y tardo para la ira, y que es verdadero o misericordioso. Y también está esta palabra, emet, Éxodo 34:6. Esta palabra no se usa para alguien o para explicar este concepto de verdad, sino más bien para exponer la esencia del que tiene la verdad absoluta, o el que es la verdad absoluta, que es Emet, es el Padre eterno, es el Dios eterno. Bien, entonces esto, cuando Yeshua dice conoceréis la verdad y esta os hará libre, tiene que ver con conocer al Padre, al que es la verdad absoluta, al que tiene la seguridad, al que es verdadero, al que es veraz. Bien, y cuando habla su palabra se cumple. Este es el Padre. Y Yeshua es ese camino al Padre, es la puerta del Padre, y es Él exponiéndose ante ellos diciendo yo soy. Entonces es conocerlo a Él, es tener un encuentro con Él. Es más allá de un concepto o de conocer un concepto o de comprender un concepto.
Bien, es conocerlo a Él, tener un encuentro con Él, y ese encuentro los va a libertar de esa práctica, los va a libertar de la atadura del pecado. Bien, esta palabra no se usó para alguien, pero sí una palabra es tzedek, que es verdad, también una de los significados es justo, es recto, es verdadero, justicia es la palabra tzedek, o sadik cuando se refiere a un justo, a uno que habla rectitud, a uno que camina en rectitud, o que es el reflejo del emet, del Padre, bien, del que es la verdad absoluta y que habla verdad. Entonces, esta palabra sí tiene que ver con nosotros como el reflejo del eterno Dios caminando sobre la tierra. Es decir, permaneciendo en el Emet, en el Padre, para de esa forma ser rectos o ser justos o alcanzar la justicia. Y eso es, o se refleja en nosotros, se manifiesta en nosotros cuando tenemos un encuentro con Él, cuando tenemos cuando abrimos, perdón, nuestro corazón a Él y exponiéndonos, teniendo ese privilegio de exponernos a su palabra, viene una revelación de quién es verdaderamente. Entonces, más allá de aprender de un concepto que tenían el pueblo en aquel tiempo, bien, para acumular conocimiento, pero era mucho más que eso, y Yeshua aquí no se lo expresa. Bien, vamos a ir avanzando. Bien, ante esta enseñanza del Mesías, en estas palabras, sacar también la profundidad que le estaba diciendo, conocerán la verdad y la verdad los hará libre, estos fariseos le responden, descendencia de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Serás libre. Acá ellos le dicen jamás, estas palabras que ellos pronuncian acá, jamás hemos sido esclavos de nadie, es también una falsa afirmación. ¿Por qué? Porque ellos habían sido esclavos en Egipto, porque ellos habían sido esclavos en Babilonia y porque actualmente estaban también bajo el yugo de Roma. Y les dicen entonces, jamás hemos sido esclavos. ¿Cómo nos vas a decir tú si queremos ser libres? Y el Mesías les dice, luego de esto le responde, de cierto os digo que todo el que practica el pecado es esclavo de el pecado. Todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y vamos a continuar leyendo para luego explicar, porque también les dice que el esclavo y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. ¿Y qué les estaba diciendo acá en el verso número 35, cuando les dice, el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el Hijo sí? Porque el esclavo va, hace un trabajo y al final se va a su casa, pero no sucede así con el Hijo. El Hijo tiene privilegios en ese lugar, el Hijo tiene confianza en ese lugar, y él acá les estaba diciendo, ustedes no son hijos, ustedes son esclavos porque no se les ha revelado la palabra, porque no se les ha revelado la verdad, no se les ha revelado esto. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto en la presencia del Padre y vosotros hacéis también lo que oís de el Padre. Entonces, de su padre. Entonces, acá estos hombres se atreven a decirle esto y el Mesías les dice, ustedes no son hijos, a ustedes no se les ha revelado la palabra, a ustedes no se les ha revelado absolutamente nada, y al ver todas las interrogantes que ellos le venían mencionando, ¿quién es tu padre? ¿Quién eres tú? No entendían. Entonces el Mesías les dice, todo el que practica el pecado es esclavo de el pecado. Y él les dice entonces, el Hijo os liberta, así que el Hijo os liberta, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libre. Él les deja estas enseñanzas, les habla en relación a eso, les dice que va más allá de estas prácticas o estas takanot que ellos tenían, que querían cumplir de manera rigurosa, de manera exacta, pero que no era de esta manera, era entender lo que el Padre les estaba dejando, era entender su palabra, era entender su Torá,
Y en los siguientes episodios, cuando Yoshua sana a un ciego de nacimiento en el día de Shabbat, vamos a ver entonces cómo ellos continúan con estas preguntas, continúan con estas interrogantes, refutándole cosas al Mesías sin entender la verdad. Y vemos acá como cuando dice el esclavo no queda en la casa para siempre. Recordemos en la Torá y en las Parashot, como venimos estudiando cada semana también, aprendimos acerca de esas instrucciones de los esclavos en casa o de los esclavos hebreos. Bien que al séptimo año tenían que ser liberados. Si él no quería, tenían que horadar su oreja y quedaría entonces en la casa de su amo hasta el Yobel. Hay toda una instrucción en relación a esto, pero para finalizar ese contrato al séptimo año, si ya iba a salir libre, tenía que ser por el señor de la casa o el que estaba en la autoridad de la casa. Tenía que darse esto legalmente por 2 y 3 testigos. Bien, había todo ese proceso. No solamente se cumplió ya, llegó el último, entonces me voy, no me despido, no sé nada, chao, no los veo más, no los vi más. No, tenía que haber un acuerdo allí, una finalización de ese tiempo donde se ratificara ya su libertad y el fin de su permanencia en la esclavitud. Este hombre se iba, e incluso si se quedaba horadando su oreja, hasta el Yobel iba a quedar. Jamás iba a heredar las posesiones de la casa de su amo. Por eso Yeshua dice, el esclavo nunca queda en casa. Jamás, él no queda en la casa para siempre, pero el hijo sí. Entonces ustedes están actuando como esclavos, ustedes están caminando como esclavos, por lo tanto, no van a heredar las pertenencias del amo, no van a heredar la tierra, no van a tener todos esos privilegios, la bendición, todas estas cosas no lo van a tener. El hijo sí. Bien, por lo tanto, si ustedes no son liberados o el hijo, a través del hijo no seréis verdaderamente libres. Tenía que haber un proceso, un cambio, un encuentro con él. Y esto era el Mesías, Yeshua, que estaba allí con ellos. Sé que sois descendencia de Abraham, pero procuráis matar, tenéis la actitud no de mi padre, bien, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo en presencia, yo hablo lo que he visto en presencia del Padre, y vosotros hacéis lo que también oísteis de vuestro Padre, y esto nos lo enseña en los siguientes versículos. Respondieron y le dijeron, ellos entonces respondieron y le dijeron, nunca, nuestro padre es Abraham. Yeshua les dice, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme, a un hombre que os ha hablado la verdad, la cual oyó de parte de Dios. No hizo esto Abraham. Abraham no procuró matar a aquel que le habló las palabras de la promesa. ¿Y quién es? El Mesías. Yeshua estuvo allí con el Eterno. Bien, fue él hablando con Abraham. Nadie, un hombre ha visto o un hombre ha visto, no puede ver a Dios y vivir. Bien, por eso él mismo dice, nadie ha visto a Dios. Era Yeshua allí hablando con Abraham, presentándole todas el panorama y Abraham creyendo y le fue contado por justicia. Bien, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. ¿Y quién es este? Le dijeron, nosotros no hemos nacido de fornicación, un solo padre tenemos, Dios. Y este es una, ¿cómo decirlo? No una indirecta, sino una indirecta en la cara, una directa en la cara de Yeshua, porque en Mateo encontramos o basados en Mateo, vemos cómo ellos le están refiriendo a esto por la concepción de Miriam, bien, porque Miriam fue concebida del Padre. Y José no lo dijo públicamente, no la rechazó públicamente, sino en secreto. En vista de esto, a él le decían estas cosas o le inferían esto de que él había nacido de fornicación, de que él no era hijo de José. Por eso ellos le ofenden con estas palabras diciendo, nosotros no somos nacidos de fornicación, nuestro padre es Dios. Yeshua le dijo, si fuerais vuestro padre, si Dios fuera vuestro padre, ciertamente me amaríais, porque yo procedo y he venido de él. No he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Obviamente le responde, porque no podéis oír mi palabra, porque la palabra no tenía cabida en ellos. Y recordemos que supuestamente eran los que habían creído, o los que supuestamente habían creído en él, como nos empieza desde el verso 31. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. Y aquí él está
nuevamente haciendo esa limpieza de entre los que los habían seguido, similar a como va a suceder cuando venga el cumplimiento de los tiempos, donde el Padre va a mandar a arrancar la cizaña y el trigo, y los que son de cizaña van a ser arrojados afuera. Aquí está viendo algo similar a través de la palabra, una separación de los que supuestamente habían creído. Bien, a estos que supuestamente habían creído, que hoy muchos son evangélicos, que hoy muchos son cristianos, bien, que hoy muchos son los muchos santos, esos también la palabra no haya cabida en ellos, y no entienden el lenguaje del Padre, no entienden de que Él entregó las festividades, de que las convocatorias son de Él y no de los judíos, no entienden que todo le pertenece al Padre y que nosotros le entregamos una ofrenda voluntaria a Él y no a los hombres, y no, y no sobres para que el Padre les pague esa ofrenda, no una siembra para que el Padre les dé la cosecha. Bien, no entienden muchas cosas y no entienden el lenguaje del Eterno, porque la palabra no haya cabida en ellos, porque no tienen un encuentro o no han tenido verdaderamente un encuentro con el Mesías. Y mucho del que supuestamente hoy es pueblo, no es pueblo. Bien, no es pueblo, porque Pablo también habla acerca de algunos como estos. Bien, en 1 Timoteo 5:6 dice, perdón, 1 Timoteo 6:5 dice, hombres con mentes corruptas que están privados de la verdad, que no tienen un encuentro, no han tenido un encuentro con el Mesías, que piensan que la reverencia a Dios es una fuente de ganancias, pero tú apártate de ellos. Bien, esto nos enseña que hay muchos que hacen reverencia a Dios pareciendo del Eterno, pareciendo hoy cristianos o hijos de Dios, pero no son verdaderamente, tienen una mente corrupta, ajenos o apartados de la relación con el Padre. Bien ajenos a la relación con el Padre. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. No hay esencia del Padre en él. No se mantuvo en la esencia, en el Emet, el que es la verdad absoluta, el verdadero, el seguro, en el que hay confianza. En él no hay. Bien, en vuestro padre el diablo no hay nada de esto. Cuando habla mentira de lo suyo, habla pues es mentiroso y padre de ella, padre de mentira. Pero a mí, que digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios oye palabras de Dios, por esto no oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces a estos que supuestamente habían creído en él, a estos que supuestamente son cristianos, él mismo le dice, vosotros no sois de Dios, porque el que es de Dios oye las palabras de Dios. Bien, oye las palabras de Dios, y esto también lo encontramos en Primera de Juan, cuando él se refiere a estas cosas, porque el que es de Dios le cree a él y hace lo que él ha enviado a hacer, camina en lo que él ha entregado, practica lo que aprende del Eterno y se sumerge en su voluntad. Ustedes no lo hacen porque no son de Dios, está diciendo él. Y estas palabras también el Padre hoy está haciendo énfasis y le está profundizando mucho más dentro de su pueblo, para hacer esa separación y para exponer a los que verdaderamente son de él y los que no, a los que solo por creer que hacer reverencias a Dios son una fuente de ganancia y engañan a muchos, a esos también los está exponiendo, y ha empezado un proceso de limpieza el eterno Dios en su pueblo hoy en día, y el que tenga oídos que oiga. El Padre ha empezado ese proceso de limpieza con mucha más profundidad, para que queden expuestas las falsas doctrinas, los errores, las mentiras, y que verdaderamente haya esa separación en su pueblo y los que son de él. Bien, y esto tenemos que oír, escuchar, ver, observar, estar atento por el Espíritu del Padre para poder discernirlas, porque hay muchos que vendrán con palabras y han venido y seguirán viniendo para engañar a muchos, y a muchos van a engañar. Bien,
Voy a avanzar para darle el paso al Shalia. Luis, y respondieron los judíos y le dijeron, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonios. Nuevamente le ofendan, lo deshonran, lo desprecian. Y siendo estas cosas, y siéndole samaritano, que ellos a los samaritanos le decían perro, prácticamente le dicen a Mesías perro, y que tiene demonio. Y Yeshua respondió, yo no tengo demonios, sino que honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis, diciéndole esas palabras los que supuestamente eran discípulos. Bien, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga, y Yeshua les afinca más esa espada, esa palabra sobre ellos. De cierto digo, si alguno guarda mi palabra, de ningún modo verá muerte eterna. Los judíos entonces le responden, ahora sabemos que tienes demonio. ¿Cómo vas a decir estas cosas? Abraham murió, también los profetas, y tú dices, si alguno guarda mi palabra, ninguno verá muerte. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y ellos afirmando, o de esa forma, como contradiciendo lo que había dicho el Mesías, de que son hijos de vuestro padre el diablo, ellos dicen, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? También los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Y Yeshua respondió, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Es mi Padre el que me glorifica, el mismo que vosotros decís, es nuestro Dios. El que vosotros decís y que me acabas de deshonrar diciendo que soy perro y que tengo demonios, ese es el que me glorifica a mí. Y todas estas cosas Yeshua las fue diciendo, llevándolo para finalizar con unas palabras donde él dice yo soy, para demostrarse, bien, y de esa forma también romper en ellos, tratar de romper en ellos todas estas posiciones, pero en ningún momento sus ojos se abrieron, la luz nunca resplandeció en ese momento sobre sus ojos, no entendieron con claridad. Yo no me glorifico a mí mismo, bien, mi gloria nada es, mi Padre es el que me glorifica. Y no lo habéis conocido, pero yo lo conozco, y si dijera que no lo conozco sería semejante a vosotros mentiroso, pero no, pero yo lo conozco. Abraham vuestro padre se regocijó de que vería mi día, y lo vio y se alegró. Y con esto fue ese golpe final en este episodio. Entonces le dijeron los discípulos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Yeshua le dijo, de cierto digo, antes que Abraham llegara a ser, yo soy. Nuevamente, haciendo esta referencia a cuando el Eterno habló a Moisés allá en la zarza, en Éxodo 6, en Éxodo 5, 6, cuando le dice, yo soy el que soy. Bien, él usa el mismo pronombre, o dicho así pronombre, el mismo término, refiriéndose al Padre, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Yeshua se ocultó y salió del templo. ¿Por qué tomaron piedras? Porque se estaba haciendo como Dios al decir estas cosas. Que verdaderamente era Dios, era el Padre, era el Adón, pero ellos no lo entendieron. Antes que Abraham llegara a ser yo soy, eso nos enseña que él fue quien se encontró con Moisés, que él fue quien habló con Abraham cuando estuvo allá con su vista hacia Sodoma, pronunciando ese juicio sobre Sodoma, bien, y Gomorra. Él era el que estaba allí, él fue el que se encontró también con Jacob, él fue el que también se encontró con Josué, bien, el que habló acerca de Sansón, él es, y él dijo, yo soy, bien, hablando estas cosas y refiriéndose también como esa verdad. Yeshua sanó un ciego en nacimiento y pasando un hombre ciego. Luego de esto, bien, le preguntaron sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que naciera ciego? Y este es un concepto que había donde el pecado alcanzaba también a los padres, y por causa de esto, una persona o alguien que naciera con una enfermedad o algo, lo catalogaban como si fue concebido de pecado o que estuvo en pecado, bien, o que sus padres lo concibieron también en pecado, que sus padres eran pecadores, y era señalado, denigrar a la persona que estaba en una condición de enfermedad o en una condición de dolencia, porque les hacían referencia de que algún pecado tuvo, algo hizo, o por causa de sus padres, un pecado de sus padres vino la consecuencia sobre este, y eran pisoteados estas personas por la mentalidad de aquel tiempo, y aún hoy con muchas otras referencias. Yeshua les reprendió, no pecó este. Les respondió, no pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y de alguna forma, este hombre se va
hoy se mencionan como actos proféticos, pero Yeshua de alguna forma lo hace con este hombre al abrir sus ojos. También se establece por medio de esto una proclama de abrir los ojos de aquellos que han señalados como pecadores, que han sido señalados como inmundos en muchos casos también, como perros también. Al hacer esto sobre este hombre, yo puedo ver como ese anticipo profético de lo que iba a suceder sobre aquellos pecadores o aquellos señalados también como pecadores, para abrir sus ojos al Padre. No pecó este, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es menester que hagamos las obras del que me envió mientras ese día, porque viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, soy la luz del mundo. Y ya habíamos hablado acerca de esto. Habiendo dicho esto, escupió en tierra y con la saliva hizo lodo y le untó lodo sobre los ojos. Y le dijo, ve, lávate el estanque del Siloé, que se traduce enviado. Así que fue y se lavó y regresó viendo. Había también una instrucción donde no se podía hacer esto en Shabbat, ni tampoco untar saliva sobre la persona o los ojos sobre la persona. Y Yeshua lo hace también adrede, bien, para quebrantar esas takanot del pueblo en relación al Shabbat y en relación a esas imposiciones, esos yugos sobre el pueblo. Bien, hasta acá vamos a darle paso ahora al Shaliach Luis con este episodio, no solo exponiendo nuevamente Yeshua acerca de la verdad, sino también lo que nos dicen en estos versículos. Shaliach Luis. Así es. Continuamos entonces en el capítulo 9 y estamos en el versículo 8, que dice, entonces los vecinos y los que antes lo veían como mendigo decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Para la gente era muy difícil creer que un hombre que tenía una ceguera congénita, es decir, una ceguera de nacimiento, pudiera recibir o pudiera verse sanado, ¿verdad? Sin embargo, estamos hablando de Israel. Estamos hablando de una tierra en la cual se conoce o se conocía, al menos por la lectura, por la tradición oral, por la misma Torá, por el mismo estudio en la sinagoga, que había un Dios que hace milagros. Sin embargo, ellos estaban tan sumergidos por el yugo, como decía el pastor Gabriel, estaban tan sumergidos por el yugo del fariseísmo religioso, por el yugo de estas dos casas, Hillel y Shammai, que en ese momento no lo podían creer. La incredulidad había llegado a ellos, a pesar de que cada ciudad en Israel, cada ciudad tanto en la parte norte, en lo que tiene que ver con el mar de Galilea, como en Judea, habían sinagogas, ¿verdad? Y en Judea estaba el templo, el segundo templo. Entonces dice, otros decían, este es, otros decían no, sino que es parecido a él. Él decía, yo soy. O sea, él mismo les decía, yo soy. O sea, mientras ellos discutían entre sí, a ver, él no es. No, a mí se me parece. Y él mismo decía, él mismo les refutaba y les decía, yo soy. O sea, préstenme atención a mí. Entonces le decían, ¿cómo te fueron restaurados los ojos? Respondiendo él, el hombre llamado Yeshua hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Por tanto fui, me lavé y recibí la vista. Como decía el pastor Gabriel González, él estaba quebrantando y Takanot estaba quebrantando preceptos establecidos por la tradición rabínica que el Eterno no había establecido dentro del Shabbat. Y le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Bueno, continuamos. Entonces llegan al otrora ciego, o llevan, perdón, al otrora ciego ante los fariseos. Esto fue un escándalo, un verdadero escándalo. Nadie se esperaba que un ciego de nacimiento, al menos en esa comunidad, sucediera todo esto, pero Yeshua lo hizo para provocar escándalo. Recuerden ustedes la palabra cuando Yeshua dice que él no vino a traer paz sino espada. Lo que pasa es que la paz que el Señor da, cuando él en otro versículo dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz que tiene que ver con el gobierno del cielo, con el gobierno divino, no tiene que ver específicamente con la paz que el mundo ofrece, porque es que Yeshua dijo que el mundo también ofrece paz.
El mundo ofrece una falsa paz que tiene que ver con un conformismo al sistema del que habló Pablo en Romanos 12:1. No os conforméis a este siglo. Cuando yo me conformo al siglo, todo bien. Todo me pasa desapercibido. Tengo un gusto, el gusto de... Usted sabe que nosotros los seres humanos tenemos una lengua que tiene papilas gustativas, ¿verdad? Y las papilas gustativas de nuestra lengua pueden distinguir sabores, el sabor dulce, el sabor amargo, el sabor ácido, el sabor salado. Cuando en sentido espiritual, cuando yo me conformo, cuando yo estoy conforme, todo me da igual. Si yo me conformo al espíritu del siglo, si yo me conformo, me hago uno con Babilonia, todo me da igual. Las papilas espirituales mías, todo me sabe dulce, todo me sabe salado, porque me conformé al espíritu del siglo, me conformé con el sistema, me conformé con aquello que Dios nunca se va a conformar. Entonces es obvio que voy a tener paz con todo el mundo. Usted no sabe que hay gente que hace todo para estar en paz con todo el mundo. Esa es una falsa paz. El Señor no habló de esa paz. Cuando tú y yo nos conformamos, cuando tú y yo nos conformamos con este mundo, nos conformamos con los preceptos de este mundo, ¿qué estamos haciendo? Estamos practicando una falsa paz porque estamos quedando bien con todo el mundo. Ay, si yo dijera que hay cosas que ya no se pueden decir en este medio, ¿verdad? Y no lo voy a decir, pero si yo me conformara a todo lo que esta sociedad se conforma hoy, me hablo de leyes aprobadas, voy a estar en paz con todo el mundo me va a amar, pero no significa que esa falsa paz yo esté haciendo la voluntad del Padre. Me estoy conformando a un sistema, pero no estoy caminando a la voluntad del Eterno. Por eso él dice, no he venido a traer paz. Cuando dice no he venido a traer paz, no se refiere a la paz que dice Isaías 53, el castigo de nuestra paz fue sobre él. No se refiere a eso. Se refiere a la falsa paz donde yo me conformo y porque Pablo dijo, estar en paz en lo que respecta de usted, en lo que respecta, en lo que dependa, estén en paz con todos los hombres. Ahí sí, pero no se refiere a practicar la falsa paz. Entonces, cuando Yeshua dice, no he venido a traer paz sino espada, es porque él viene a quebrantar lo que tiene que ver con un sistema. Él viene a quebrantar lo que tiene que ver con el sistema establecido por los hombres. Entonces, las tacanot de los fariseos establecieron un sistema que ahogaba al pueblo, que lo tenía oprimido. Y cuando un sistema religioso oprime al pueblo, entonces el Espíritu de Dios tiene que tirar una granada. O el Padre tiene que tirar una granada. O tiran una granada, ¿o qué? O sea, Yeshua fue a ese lugar a tirar una granada. A que eso explotara, a que se volviera, a que ese lugar se volviera, que lo que estaba asentado en ese lugar, lo que estaba establecido como fortalezas mentales, no quedara así, sino que esas fortalezas mentales, esos edificios que habían sido edificados, pudieran ser estremecidos, pudieran ser, pudieran ser removidos de su lugar. Se necesitan hoy hombres que escuchen al Espíritu de Dios para que puedan derribar los edificios que el sistema religioso ha construido en la mente de los hombres, para que los hombres no se conformen con el espíritu del siglo. Pero ¿qué es lo que estamos viendo hoy? A Yeshua dicen que era revolucionario, pero no, él no tenía ningún espíritu revolucionario en un sentido. El Señor lo que era que hablaba la verdad. Tener un espíritu revolucionario me suena a mí a una persona rebelde al sistema. Yeshua no era rebelde a un sistema, Yeshua respetaba a las autoridades. ¿Por qué crees que cuando Yeshua fue confrontado en el Sanedrín y le preguntan, ¿eres tú el hijo del Dios viviente? Y él le dijo, tú lo dices. La palabra tú lo dices era una forma de respeto a la autoridad. Yeshua no era rebelde a la autoridad. Lo que dicen hoy que Yeshua era un revolucionario están equivocados. Si Yeshua hubiese sido un revolucionario, hubiese sido un irrespetuoso de las autoridades. Yeshua no era irrespetuoso. Yeshua es la Torah viviente. Él vino a engrandecer la Torah. Él no vino a rebelizarse en contra de un sistema establecido. No era un revolucionario.
Él lo que vino fue a hablar la verdad y a pisarle los callos a los mentirosos. A derribar las fortalezas establecidas por un sistema de engaño y de error que esconde la mentira. Porque la mentira es mentira cuando uno puede ver que es una mentira. Satanás es padre de mentira, pero lo que al enemigo le gusta es el error. Porque el error es cuando la mentira no puede ser detectada. Entonces, cuando dice Efesios capítulo 4, que él estableció a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, es a edificar a los santos para la obra del ministerio, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por vientos de doctrina, por maestros que usan astutamente las artimañas del error. El error es una fachada de una verdad media donde se esconde una mentira. Entonces los fariseos enseñaban medias verdades y tenían al pueblo amordazado en medias verdades, y tenía que venir uno que dijera la verdad para que la mentira pudiese ser develada y ellos pudiesen ver, para que el error pudiese ser develado y ellos pudiesen ver la mentira. Eso es engrandecer la Torá, quitar el velo a la gente. Eso es lo que hace un hombre de Dios, quita el velo a la gente para que la gente vea, hey, esto es una mentira. Eso es lo que hizo Yeshua. Lo que hizo Yeshua es como cuando tú llegas a una casa y la casa tiene, la casa tiene años así, ¿verdad? Tiene años en un estado de decadencia total, y tú quieres, y de repente tú llegas a esa casa y tú quieres limpiarla, tú quieres arreglarla, tú quieres revestirla, tú quieres restaurarla, y tienes que sacar cosas y sale un poco de cucarachas, sale un poco de cosas feas. A eso es lo que hizo Yeshua. Las Takanot tenían a Israel en decadencia, las tradiciones de los hombres. Entonces seguimos. Entonces lleva, de nuevo, pues le preguntaron también los fariseos cómo había recibido el Él dice, me puso el lodo sobre los ojos, me lavé y ahora veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el Shabbat. Ellos estaban enfrascados en sus propias tradiciones y todo el mundo tenía que seguir sus propias tradiciones. O sea, ellos establecieron sus propias reglas del Shabbat y ellos, entonces todo el mundo tenía que seguir las reglas de ellos. Yeshua dice, Yeshua en ese momento rompe la falsa paz a través de una palabra. O sea, él rompe la falsa paz a través de una acción que atenta contra las tradiciones de los fariseos, y eso provocó una revuelta total. Va a llegar el momento en que vamos a tener que provocar revueltas en esta tierra y nos van a llamar radicales, nos van a llamar mentirosos, nos van a llamar extremos, nos van a llamar legalistas, nos van a llamar religiosos. Hago un paréntesis aquí pequeño, no es que me voy a extender con esto, voy a seguir aquí. Pero quiero decirle a todos los que están oyendo, el mundo, o sea, el sistema evangélico también, porque el sistema evangélico se ha sumergido en muchas cosas hoy en día, en un mensaje totalmente diluido. A los que quieren caminar y servirle a Dios de corazón, los están poniendo contra la espada y la pared, los están empujando a un punto donde sencillamente tú vas a tener que escoger entre decir lo que la gente quiere escuchar o verdaderamente hablar lo que está en la palabra. Si tú hablas lo que está en la palabra y es conforme a la verdad, te van a decir extremista, te van a decir religioso, pero no es eso. No es que tú quieras ser legalista, no es que tú quieras ser religioso, no es que tú quieras irte al extremo, simplemente dices la verdad y ya. Pero el sistema está apartando tanto a la gente que lleva eso, ¿me entiendes? Entonces, por lo que otra vez dijeron al ciego, ¿y tú qué dices de él? Puesto que te restauró los ojos, que dice que es profeta. Pero los judíos no creyeron acerca de él, que había sido ciego y había recibido la vista, hasta que llamando a los padres del que había recibido la vista, le preguntaron, diciendo, ¿este es vuestro hijo? El que vosotros decís que nació ciego, ¿cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron entonces y dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le restauró los ojos? No lo sabemos. Pregúntenle a él, ¿qué edad tiene? Hablará por sí mismo. Muy inteligente los viejitos, ¿verdad? Esto dijeron sus padres porque temían a los judíos, los Yehudín, por cuanto los judíos habían acordado que si alguien le confesaba como Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Creo que la palabra aquí no sería la sinagoga, sería el templo, porque las sinagogas estaban ahora parece que aquí está en Judea, y las sinagogas estaban específicamente en las ciudades específicamente, ¿verdad?
Por esto sus padres dijeron, ¿qué edad tiene? Preguntarle. Llamaron pues por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió, si es pecador, no lo sé. Solo sé una cosa, que yo habiendo sido ciego, ahora veo. Seguimos. Y le preguntaron otra vez, ¿qué te hizo? ¿Cómo te restauró los ojos? Le respondieron, ya os lo dije y no escuchasteis. ¿Por qué queréis oír otra vez? ¿Acaso también vosotros queréis ser sus discípulos? Y le insultaron, dijeron, tú eres discípulo suyo, nosotros somos discípulos de Moisés. Yeshua decía, en la cátedra de Moisés se sientan los fariseos y los maestros de la Torá. Todo lo que digan, háganlo, pero no hagan como ellos dicen, porque dicen y no hacen. Porque ponen cargas pesadas y difíciles de llevar y ellos ni siquiera con un dedo las quieren llevar. Y entonces empieza a decir, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que devoráis las casas de las viudas. Y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. ¿Sabe por qué dice eso de que los fariseos devoraban las casas de las viudas? Y después hacían largas oraciones. Porque estos señores fariseos, ¿saben lo que hacían? Cuando moría alguien que tenía plata, que tenía dinero, ellos iban donde estaba la viuda y se apropiaban, dice los estudiosos, o lo que entiende la historia, se apropiaban de los bienes. Eso hacían ellos. Se apropiaban de los bienes de esa viuda. O sea, los bienes son para el Estado, los bienes son para... Y hacían largas oraciones. Por eso Yeshua dice, ustedes devoran las casas de las viudas. Ay de vosotros, porque ustedes devoran las casas de las viudas, por esto recibirán mayor condenación, escribas y fariseos hipócritas. Entonces, en la cátedra de Moisés, ellos se sentaban en la cátedra de Moisés, ellos eran maestros de la Torá, pero ellos no practicaban la justicia, la misericordia y la fe. Colaban el mosquito, se tragaban el camello, que era el amor de Dios. Colaban el mosquito, es decir, diezmaban la menta, el eneldo, la ruda, pero no obedecían lo más importante. No, su corazón no estaba con Dios, su corazón estaba en las tradiciones de los hombres, su corazón, el mismo Yeshua se lo dijo a ellos. Respondió el hombre y le dijo, pues en esto hay algo asombroso, que vosotros no sepáis de dónde es, y a mí me restauró los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien es temeroso de Elohim y hace su voluntad, oye. O sea, por eso el Señor dijo que las prostitutas, los publicanos, van delante de vosotros, se lo digo a los fariseos, van delante de ustedes al reino de Dios. Porque este hombre tenía más sabiduría que los propios doctos en la palabra, en la Torá. Jamás oyó que alguien restaurara los ojos de un ciego de nacimiento. Si este no fuera de Dios, no podría hacer nada, ¿correcto? Respondieron y dijeron, por entero tú naciste en pecado. Ahí viene la arrogancia, como hoy en día. Y tú nos enseñas, y lo echaron fuera. Tú te encuentras que hay gente así hoy. Hay gente arrogante que se cree que tiene la verdad absoluta, que te censuran o que tratan de censurarte, que tratan de demonizarte, que tratan de destruirte con palabras. Eso es un espíritu farisaico. Eso es un espíritu farisaico. Oyendo Yeshua que le habían echado fuera, ella no le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Respondió, ¿y quién es Señor para que crea en él? El Señor dijo que el Padre escondió estas cosas de los sabios entendidos y las reveló a los niños. Un niño es aquel que cree de todo corazón, como este hombre creyó aquí. Este hombre no necesitó la dureza de corazón de un entendimiento falso, armado por esta falsa sabiduría, esta falsa práctica de la Torá que tenían estos hombres, sino que él simplemente creyó de corazón. Mire lo que estamos viendo aquí. Yeshua le dijo, lo has visto y al que habla contigo él es, y sencillo. Tú has visto gente que cree en el Eterno, en Yeshua, así con esta sencillez. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. ¿Tú crees que cualquiera iba a hacer esto? De decir yo creo y adorarlo. Con los prejuicios que tenían en ese momento ellos, los prejuicios religiosos. Imposible. Este hombre aquí rompió todos los prejuicios que había armado el judaísmo rabínico. Adorándolo.
Incluso prejuicios que tienen hoy, que no ven a Yeshua como Dios. Hoy muchos, aún dentro de la raíz hebrea, tienen prejuicio con Yeshua y quieren tenerlo como un simple hombre, como un simple profeta. A esto también le dio el Señor, a este ciego le dio una cachetada. Yeshua dijo, para juicio he venido a este mundo, a fin de que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Oyendo entonces algunos de los fariseos que estaban con él, le dijeron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Y les dijo Yeshua, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora que decimos vemos, nuestro pecado permanece. Eso significa que ellos, la arrogancia de su corazón les hacía creer a ellos que eran doctos en algo. O sea, ellos conocían la palabra y eso los hacía responsables. Conocían la Torá, conocían los preceptos y eso los hacía responsables delante de Dios. Por eso Él les dice, ustedes dicen que ven, porque conocían los preceptos. Entonces, como ustedes conocen los preceptos y no saben el que está delante de ustedes, son doblemente responsables. Son doblemente responsables. Aquí hay una enseñanza demasiado poderosa, demasiado tremenda. La enseñanza es, pueblo amado, que en estos tiempos de hoy, más que nunca, primero tenemos que tener un corazón de niños para creerle a Adonai. Segundo, debemos eliminar de nuestra mente los prejuicios. Debemos quebrantar todo prejuicio en nuestra vida. Tercero, de la enseñanza que pudimos ver, lo tercero es que el Señor vino a quebrantar la paz que los hombres quieren establecer. La paz falsa, que no es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No es esa paz. Que no es la paz cuando tú renuevas y yo también nuestra mente por medio de la palabra. La paz de Dios es aquella que se establece como gobierno dentro de un sistema, que quebranta un sistema. Paz no significa, o sea, Dios quiere que estemos en nuestras posibilidades, que estemos en paz con todos los hombres. Pero eso no significa converger, eso no significa aceptar, eso no significa hacerse parte de, eso no significa fusionarse con, eso no significa conformarse a. Yeshua no vino a traer esa paz a la tierra, vino a traer espada, porque la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la verdad revelada, es aquella que corta la conexión o la fusión, que quiere traer una mezcla entre la luz y las tinieblas. Recuerde que cuando el Señor dijo sea la luz, Él separó, Havdalah, separó la luz con las tinieblas. Las aguas de arriba con las aguas de abajo, bueno. Entonces, la espada del Señor viene a separar, a traer Havdalah, lo que Yeshua hizo en ese momento, con cada acción que le estaba haciendo, Sanar, como decía el pastor González, con cada acción que le estaba haciendo, para derribar el yugo que había sobre el pueblo, lo que estaba haciendo era hablar para provocar Havdalah. Y hablando de eso, bueno, en este día de hoy vamos a proceder para hacer el cierre del Shabbat, dándole gracias al Padre Eterno en esta hora por su presencia, por su amor, por su fidelidad, por su palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Y bueno, si tiene allí el pan y el vino, vamos a empezar con el ceder. Bendito seas tú, Señor, nuestro Rey del universo, que hace salir el pan de la tierra. Te damos gracias, Yeshua, por que tu cuerpo fue partido por nosotros. Gracias, Señor, porque en el madero presentaste tu cuerpo como sacrificio. Gracias porque hubo un intercambio y a través de ese intercambio de tu cuerpo que fue partido, nosotros hemos recibido en nosotros la vida tuya, en el nombre de Jesús. Hay un intercambio de vida. Bendito sea, Señor Dios nuestro, Rey del universo, creador del fruto de la vida. Gracias por la sangre que derramaste en el madero, porque esa sangre es nuestra redención, es el pago, es el precio de nuestro rescate, por medio del cual hemos sido trasladados del imperio de la muerte al reino de tu amado Hijo. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua.
Bendito sea, Señor Dios nuestro, creador de las especies aromáticas. El Shabbat se va, pero nos deja su aroma. Gracias por haber dejado a tu Santo Espíritu, por haber derramado esa fragancia, ese perfume que nos prepara para el encuentro con el novio. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevo Malkuto, Leolam Baed. Escucha, oh Señor, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, dijo Yeshua. Yo proclamo sobre cada vida que en este momento está oyendo este mensaje, proclamo que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda tu mente, guarda tu alma, guarda tu vida en Él. Yo proclamo que hoy, en el nombre que sobre todo nombre, se derriba toda estructura, se derriba toda estructura de la religiosa, toda estructura de hombre es derribada, y proclamo un tiempo nuevo de revelación fresca, un tiempo de transformación, un tiempo de cambio en el Padre Eterno. En el nombre de Jesús proclamo cielos abiertos y proclamo que a través de la revelación de Adonai vamos a ser atiempados en este tiempo, vamos a ser acelerados por Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, muchas gracias, Shaliach Luis. Bien, familia hermosa, con esto finalizamos la porción número 26. Esperamos que esta enseñanza haya sido de edificación, de instrucción para cada uno de los que nos acompañaron esta tarde y también para los que la van a ver en diferido. Para nosotros, de verdad, un regocijo poder estudiar la palabra, estudiar la Torá, ver las enseñanzas del Mesías, aprender de lo que el Mesías enseñó y de la misma manera entonces nosotros caminar hoy en día. Bien, gracias familia, que tengan un Shabbat Shalom, que tengan una excelente semana, como siempre recordándoles también nuestra programación semanal de lunes a viernes, 3 de la tarde, hora Ecuador, por nuestro canal de YouTube. Tenemos un tiempo de proclama, los sábados en la mañana el estudio de las Parashot, conéctese también con nosotros, y de martes a jueves a las 6 por nuestra página de Facebook, el estudio de los Evangelios. Suscríbase también a nuestras redes sociales, en nuestro canal de Telegram, y estén muy pendientes de nuestras transmisiones, de nuestra programación. Shalom, shalom familia, un abrazo para todos y nos vemos en una próxima oportunidad.